Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Caris. Hoy les vengo a hablar acerca de una de mis aficiones de toda la vida, que ha sido el terror. Esto se ha traducido actualmente en que me gustan las películas, los libros o las historias que me causen miedo o me causen intriga. También me gusta mucho el suspenso. Todo esto tiene un origen en que cuando yo era muy pequeña, más bien yo era muy miedosa. No sé qué fue primero, mi gusto por lo terrorífico o mi miedo, porque recuerdo que desde muy pequeña, en esa época estaba como muy de moda los documentales acerca como de sucesos paranormales o sobre seres extraterrestres. Esos me encantaban, pero a la vez sé que luego me generaba como mucho miedo. Esto muy pequeña, como a los 6 años. Entonces eran como las dos situaciones a la vez, pero creo que fue primero el miedo lo que causó en mí el yo querer buscar más al respecto, como tal vez como una manera de protegerme y que ya me deje de dar miedo. Yo como la primera experiencia traumática con el terror, me acuerdo que cuando yo tenía como unos 6 años tal vez, en familia nos pusimos a ver una película que ahora que lo pienso de grande ni siquiera era como terror o algo así, no sé qué era. Una película que ni siquiera he podido llegar a encontrar. Básicamente la historia era como de un hombre que estaba casualmente en su habitación, no sé de dónde le llegó un video que proyectó a su televisor donde una persona le decía que estaba envenenado y que tenía como cierto tiempo para encontrar como la cura si no se iba a morir. Yo creo que eso es como una trama bastante recurrente, así que va a ser muy difícil encontrarlo. Y recuerdo muy claramente que esta película tenía como escenas donde acercaban como al corazón de la persona y donde se iba como acelerando y como iba progresando ese veneno. Y bueno, básicamente el señor como que fue a buscar dónde iba a encontrar la cura, etcétera. Pero yo recuerdo que esa película me dejó traumatizada. Yo no sé por qué, o sea, la verdad era súper simple. Pero bueno, obviamente era una chiquita de 5 años. Y yo recuerdo que en esa película las imágenes que estaban era el corazón y el reloj, simbolismo del tiempo, el poco tiempo que le quedaba. Y yo me despertaba todas las noches a la 1 de la mañana y ya no podía dormir más porque justamente frente a mi cama había un reloj y yo me quedaba toda la noche viendo el reloj. Eso está un poco fuerte por todas las horas de sueño que perdí que nunca más en la vida voy a recuperar. Pero la verdad que esto fue algo bastante recurrente en mi infancia. Así que ahora me estoy planteando qué tanto pudo haber dañado eso mi mente. El haber perdido tantas horas de sueño, pero bueno, ya no puedo hacer nada. La cuestión es que sí, a partir de eso recuerdo que empezó mi afición por los seres extraterrestres, entonces creo que eran National Geographic y Discovery Channel y como esas canales que son así parecidos, que daban documentales acerca de que llegaban extraterrestres, de que los abducían, de que habían visto unas naves que no sé qué. Y a mí eso me encantaba, la verdad. Pero pasaba lo mismo, llegaba la noche y no dormía. Inicialmente por miedo, pienso yo, pero ya después fue progresando a que yo decía, ah, yo quiero que llegue uno a visitarme, yo quiero también tener una experiencia así. ¿Qué pasó? En su momento yo no le pude dar una explicación, pero ahora entiendo cuál es la explicación verdadera. Pero ya en cierto punto de tantos días y meses sin dormir, empecé a alucinar. Recuerdo una noche específicamente que yo estaba diciendo como, ojalá que se me aparezca un extraterrestre. Y en eso que estaba totalmente despierta, pasó como una sombra celeste. Y yo, ¡ay, qué emoción! O sea, siento que en cierta manera era tanto alucinación por no dormir nada y en otra parte mi mente queriendo imaginarse algo que quería ver. También pasó una vez que creo que era cuando estaba empezando a alucinar, que yo estaba durmiendo y llegó la hora en la cual me daba insomnio, que era como la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y me desperté, me volví. Yo en ese momento no tenía puerta, entonces mi cuarto daba directamente al pasillo. Entonces cuando yo me volví, había una figura como de 2 metros, o sea, pegaba al techo, que estaba como a punto de jalarme como las cobijas.
cuando yo me volví, ese bicho como que se dio cuenta y se fue corriendo por el pasillo. Esa situación sí fue que me asustó mucho porque nunca en la vida me había pasado. Era muy interesante porque era de noche, todo estaba oscuro y ese bicho era negro. O sea, era como un negro más oscuro que la oscuridad. Era como un negro más negro. Y a la vez en esa negrura, lo cual para mí suena bastante lógico, en esa negrura también como que tenía todos los colores. O sea, era muy extraño. O sea, era como un negro donde yo sí podía ver todos los colores juntos, pero no era arcoíris, era negro. Lo cual sí tiene sentido porque el negro es la unión de todos los colores, pero no es algo que uno suela ver. Entonces, partamos de esto, de que yo realmente no creo en nada paranormal. Tal vez en ese tiempo sí, porque a mí me llamaba la atención eso y me gustaba y me emocionaba el hecho de que fuera algo paranormal. Pero ya a esta edad entiendo de que obviamente no era nada paranormal, simplemente mi cerebro se estaba destruyendo por no dormir. Y también de que lo vi reflejado en otros momentos de mi vida, donde me pasó también en la adolescencia, en un momento en el que estaba en un colegio súper estricto, en el que yo casi no dormía, yo llegaba, tenía clases todo el día, tenía que llegar a estudiar, no me daba tiempo de terminar de estudiar y de hacer trabajos, entonces me dormía como a las 9 y a la medianoche ya me tenía que volver a despertar para seguir haciendo trabajos y era un ciclo que no terminaba y nunca llegaba a terminar trabajos, yo no sé, eso fue muy fuerte, entonces evidentemente tampoco llegué a dormir bien, unido a que tenía un montón de estrés y unido a que también tenía un montón de tristeza porque no estaba logrando rendir en ese colegio. Entonces yo creo que esa fue como la etapa en la que empecé a tener como más alucinaciones. Ahí fueron más que todo alucinaciones auditivas. Solo una vez me pasó que estaba en la madrugada haciendo un trabajo. Estaba en ese famoso pasillo donde pasaban los espectros y llegaron como dos niños corriendo como a saludarme, tiki tiki, y ya, desaparecieron. Pero es vacilón, no sé, como que no me daba miedo porque yo decía, esto no tiene ningún sentido, obviamente. Y es como, bueno, ocupo seguir estudiando, basta. Y bueno, como les dije, lo que más me pasaban era alucinaciones auditivas. Muchas veces me pasó que escuchaba gritos. Creo que una que sí me llegó a asustar, pero porque como que no paraba, duró mucho. Fue en un momento en el que ya como a las 3 de la mañana terminé de estudiar y tenía como una hora de sueño. Y me acosté y de un pronto a otro empiezo a escuchar como un montón de niños gritando. Como cuando uno está en una escuela, que están en recreo, que hay como una multitud de niños gritando y riéndose. Todo empezó como con poquitos niños y ya luego empezó a incrementar. Luego yo me sentía como en medio de una escuela con demasiados niños. Iba subiendo el volumen progresivamente hasta que fue tan alto el volumen que nada más escuché como un pitido, pero es que fue demasiado largo. Tal vez como un minuto, tal vez, o un minuto y medio. Pero tener una alucinación así de larga es como demasiado fuerte y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se callan? Porque normalmente todo era como muy rápido, como en cuestión de segundos. Otra vez que me dejó un toquecito choqueada fue una vez que me desperté, bueno, ya realmente estaba como despierta, pero seguía acostada y de un pronto a otro cerré los ojos y escuché el grito de una mujer, pero era un grito desgarrador. Yo creo que sí, eso fue como un intermedio entre parálisis del sueño o no sé, y a la vez como que mi cuerpo estaba como en otro lugar y fue bastante impactante, no por el grito de la mujer, porque yo ya estaba acostumbrada a gritos, pero sí por el hecho de que yo sentí como que mi cuerpo estaba flotando, como que mi cuerpo no estaba en la cama. Y de hecho, digamos, yo estaba en la cama así y como que cambió totalmente de posición mi cuerpo. Fue algo que nunca me había pasado, pero estuvo interesante ahora que lo veo. O sea, todo este tipo de experiencias no es como que me traumaticen, tampoco me hace creer en nada paranormal porque siento que tiene una explicación totalmente obvia, pero sí me impacta como cómo se va deteriorando el cerebro. Bueno, no, espero que no se haya deteriorado tanto, pero cómo se afecta el cerebro cuando está expuesto a tanto estrés y a tanto insomnio y a tanta ansiedad. A lo que he leído,
Son como mecanismos del sistema nervioso, que está el parasimpático, está el simpático, está el que está relacionado al descanso y a la tranquilidad, y está el que está relacionado como a sustos o a actuar, a huir, a defenderse, todo ese tipo de cosas. Y como que entre esos dos como que hay un mecanismo que falla, entonces cuando yo estoy tratando de dormirme, falló el sistema nervioso, entonces me pega un grito de pronto para que yo me despierte y me ponga alerta porque estamos en emergencia, cuando realmente no. Y bueno, siento que es algo que conforme ha avanzado mi edad, como que soy más susceptible a eso, digamos, cuando yo era niña duré años con insomnio y ya fue hasta los últimos meses que empecé a tener alucinaciones. En la adolescencia fueron meses, pero ya los meses finales fue cuando empecé a tener alucinaciones. Ahora que estoy más adulta, siento que un día sin dormir bien y ya empiezo a escuchar cosas, o sea, siento como que conforme avanza el tiempo, el cuerpo se recupera un poquito más lento y cosas así que siento que pueden estar relacionadas. Entonces siento que full estoy más susceptible a si no me cuido bien en cualquier momento alucinar. Y como les digo, mi miedo no es alucinar, mi miedo es el deterioro de la mente. Y un recordatorio muy importante es que las horas de sueño no se recuperan. O sea, yo hoy me puedo acostar a las 3 de la mañana y no sé, al día siguiente hacer siesta, pero nunca se recuperan esas horas de sueño que perdiste cuando te dormiste a las 3 de la mañana. Entonces es muy importante cuidarse conforme va avanzando la edad. Ya cuesta más recuperarse, pero bueno, hay esperanzas de seguir adelante. Igualmente el cuerpo es muy inteligente y muy solidario con sí mismo, entonces que haya trasnochado un montón de años, ahí sigue en la lucha y seguirá tratando de buscar la manera de sobrevivir y sostenerse. Entonces, eso era lo que les quería contar hoy. Si han pasado por experiencias así, me parecería súper interesante leerlas, así que muchas gracias por escuchar. Chao.